Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Con el gusto de saludarlos un año más, un capítulo más, una serie más de este nuevo webinar. Y pues bueno, este año vamos a comenzar dándole cierta importancia a los propósitos y sobre todo a las cuestiones preventivas. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de los check-up cardíacos. Nuestra salud se ve reflejada por el buen funcionamiento de nuestro organismo y cuando manifiesta algún malestar es necesario tomar acciones de diagnóstico y tratamiento que retarden o eliminen la presencia de enfermedades. Pero esto justamente lo podemos hacer de manera anticipada y justamente eso es un check-up. Es un examen clínico preventivo que permite la detección temprana de enfermedades que pueden controlarse si se descubren en sus etapas iniciales, identificadas como factores de riesgo cardiovascular y disminuir así las posibilidades de desenlaces fatales. Y pues bueno, el día de hoy tenemos la presencia del doctor Agustín Ursúa González. El doctor es cardiólogo, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, adscrito a las unidades de cuidados intensivos cardiovasculares del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, de la UMAE número T1, así como secretario del Colegio de Cardiólogos de Guanajuato. Tiene una maestría en teoría cardiovascular y una maestría en administración de hospitales de servicios de salud y actualmente es doctorante en administración enfocado en servicios de salud. Doctor, qué gusto saludarlo, qué gusto tenerlo con nosotros. Un tema muy importante, sobre todo porque sabemos que cada día comenzamos con nuevas expectativas. Este año, pues muchos iniciamos muy fitness y pues justamente el problema es ¿no? Que iniciamos actividades sin conocer plenamente nuestro cuerpo. Pensamos que tenemos los mismos 15 años de hace muchos años atrás y pues justamente es importante que un cardiólogo, un especialista como usted nos dé el seguimiento. Muchas gracias, doctor. Es un gusto poder participar aquí con ustedes en este primer webinar del año. Y sí, con esta importancia de por qué es importante checarnos desde el punto de vista cardíaco o cardiovascular, puesto que nuestros propósitos se pueden ver frustrados con algún desenlace incluso fatal si no nos revisamos adecuadamente en algunas condiciones cardíacas, ¿no? O aquellos atletas de alto rendimiento que parece que no sucede nada, pero que incluso lo hemos visto que puede llegar a pasar algo catastrófico en jóvenes atletas y sanos, ¿no? Previamente o aparentemente sanos. Así es. Muy bien, doctor. Pues bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias. Pues bueno, la importancia del check-up cardíaco la podemos encontrar en este panorama de una Eurocopa del 2020, cuando uno de los futbolistas de Dinamarca, un joven entrenado, aparentemente sano, que sin ninguna enfermedad cardíaca conocida, en el minuto 43 de un partido de la Eurocopa, pues se desploma súbitamente, y esto no fue a causa de un desmayo cualquiera, sino que prácticamente él tuvo un paro cardíaco y afortunadamente por la asistencia temprana de los médicos que estaban a cargo del partido, pues él pudo salir adelante y seguir con su vida e incluso seguir entrenando actualmente. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en pacientes sanos podemos tener un riesgo incluso de muerte súbita, ¿no? Y aquí es la importancia de esto, de qué es el check-up. Ya lo comentaba bien el doctor Guillermo Ramírez, que el check-up es un estudio general de revisión, de escrutinio o tamizaje, donde hacemos análisis básicos de laboratorio y la opinión de un médico con el fin de conocer a grandes rasgos nuestro estado de salud. Pero ya un check-up cardiovascular es un examen enfocado en determinar la condición del corazón y de los vasos sanguíneos
con miras a la prevención de enfermedades cardíacas. Pero bueno, ¿y quiénes se deben de hacer estos check-ups? Según la Asociación Europea de Cardiología, pues primero define que la muerte súbita cardíaca es aquella que es inesperada y no traumática, se produce en el plazo de 1 hora desde el inicio de que el paciente pierde el estado de conciencia y que pues es potencialmente mortal si no se le hacen maniobras de reanimación cardíaca en ese momento, y que aquellos pacientes que ya se conocían con una enfermedad cardíaca potencialmente mortal, pues la asociamos a esta muerte súbita cardíaca. Si no, pues hay que hacer autopsia y buscar si hay una causa o no cardiovascular que explique la muerte. Y en aquellos que no se explica por ninguna otra causa, pues lo más probable es que la causa fue un evento arrítmico, que entra dentro de las causas cardíacas de muerte súbita cardíaca, y pues a ellos se les denomina muerte súbita cardíaca. Ahora, la definición de un atleta, ¿cómo lo define la Asociación Europea de Cardiología? Bueno, son aquellos individuos en edad joven y adulta, ya sean aficionados o profesionales, que se dedican a entrenar de forma regular y que participan en competiciones deportivas oficiales. Entonces, en ellos son los que vamos a enfocarnos en cuanto a recomendaciones para prevenir una muerte súbita cardíaca en deportistas, y para eso tenemos guías internacionales ya bien establecidas en cómo debemos actuar para prevenir una muerte súbita cardíaca, porque ya lo vimos, esto no es enfermedades de hombres mayores, diabéticos solamente, también incluso en jóvenes. Imagínense que un día tengamos la noticia que Cristiano Ronaldo, Messi mueren súbitamente, pues es una gran tristeza, no solamente para ellos y su familia, sino para todo el mundo, ¿no? Entonces, sí es importante revisarnos, sobre todo si vamos a hacer competiciones regulares o nos vamos a dedicar al deporte. ¿Por qué? Porque existen estas causas de muerte súbita cardíaca que se pueden detectar y prevenir a tiempo, ¿no? En esto lo engloban en 3 causas importantes. Tenemos las anomalías estructurales cardíacas como el primer y gran grupo, las otras que son anormalidades del impulso eléctrico cardíaco o arritmias, y otras causas adquiridas, y en esto vamos a ver cada una de ellas o las más importantes. Dentro de las alteraciones estructurales, la miocardiopatía hipertrófica, que es el aumento del grosor del músculo cardíaco de forma anormal, y esta es debida a causas genéticas y por lo general es la causa más frecuente de muerte súbita cardíaca en adultos jóvenes de menores de 25 años. Y esto es importante porque se puede detectar desde un electro, puede sugerirlo, pero un ecocardiograma es un estudio bastante sensible para detectar este aumento del grosor del músculo cardíaco y que se puede confirmar a través de una resonancia magnética cardíaca. ¿Y por qué es importante? Porque estos pacientes, las recomendaciones generales es de que estos puedan participar en atletismo de competición, pero no de alto impacto o de alto competición. Entonces, y algunos de ellos van a requerir el uso de desfibrilador automático implantable para el fin de evitar una muerte súbita cardíaca durante las competencias. Otra de las alteraciones estructurales cardíacas está la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que esta se caracteriza por un adelgazamiento de la pared muscular del ventrículo derecho y es sustituido por fibras de fibrosis, y entonces esto los predispone a arritmias también mortales. Entonces, este tipo de patologías también se sospecha desde la toma de un electrocardiograma, pero se confirma también a través de una resonancia magnética. El ecocardiograma también nos puede ayudar a sospecharlo, pero prácticamente el diagnóstico se hace a través de una resonancia magnética cardíaca. Y también estos pacientes deberán de tener una asesoría por expertos para ver si pueden participar en deportes de competición o que también se les tendrá que colocar un desfibrilador automático implantable con el fin de disminuir su riesgo de muerte súbita.
Otra de las alteraciones estructurales es el origen anómalo congénito de las arterias coronarias. Estos jóvenes suelen nacer con un origen, un nacimiento anómalo de las coronarias, y estos jóvenes atletas presentan algunos síntomas que son característicos, como es desmayos después de estar haciendo esfuerzo, y esto puede ser incluso previo a la muerte súbita cardíaca. Entonces, es así como nos puede llamar la atención que alguien pueda tener, un joven, tener este tipo de problemas. Y a ellos hay que hacerles una angiotomografía coronaria para ver dónde nacen las arterias, el trayecto por el cual cursan, y así se puede hacer este diagnóstico. De las causas eléctricas o de las que causan arritmias por sí mismas, lo más común es el síndrome de QT largo, y este lo podemos diagnosticar con la simple toma de un electrocardiograma de superficie en reposo, y una vez diagnosticado, pues esto se puede tratar eficazmente desde fármacos beta bloqueadores, marcapasos, y también requieren la colocación de un desfibrilador automático implantable. Esto con el fin de también disminuirles riesgo de muerte súbita a corto plazo. Y pues deben de ser valorados todos por un experto electrofisiólogo. Dentro de las causas adquiridas, como lo vimos ahora hace poco en la NFL, en el partido de los Bills de Buffalo, como después de un impacto, de una tacleada directo en el pecho, pues es posible presentar una muerte súbita cardíaca. Y esto se llama conmotio cordis y se define como la arritmia cardíaca súbita causada por un impacto contundente y no penetrante de la pared torácica. Esto hace que se despolarice el ventrículo, todas las fibras del ventrículo, y cause una dispersión de la repolarización y cause una arritmia potencialmente mortal sin las maniobras de reanimación cardiopulmonar adecuadas. Pero que afortunadamente en este atleta que vimos en la NFL, pues también fue adecuadamente asistido y actualmente está bien, ¿no? Entonces, pero esta es otra causa, por eso es que algunos de los deportes de contacto como taekwondo, béisbol, todo lo que puedan golpear en la pared torácica, pues deben de tener ciertos accesorios de protección. Entonces, en cuanto al check-up de atletas o jóvenes que requieren hacerse una evaluación, todo esto debe hacerse al menos una vez en la vida para descartar este riesgo de muerte súbita cardíaca, porque todas estas alteraciones que vimos son detectables siempre y cuando sean realizadas por un experto. El síncope, que es el desmayo, y la angina, que es el dolor de pecho cada vez que hacemos un esfuerzo, son síntomas de alto riesgo de muerte súbita cardíaca en atletas y se deben de revisar si los presentan. Aquellos atletas que tienen también antecedentes de muerte súbita cardíaca en familiares de primer grado, hermanos o primos o papás, deben estudiarse exhaustivamente. Los corredores de maratones y o pruebas de resistencia que ahora vemos tan frecuentemente buscadas por la población, también deben ser evaluados al menos una vez en la vida para ver que no tengan riesgo de muerte súbita cardíaca. Y estas evaluaciones deben de incluir pues, un interrogatorio, exploración física dirigidos, un electrocardiograma de reposo, un ecocardiograma y o resonancia magnética cardíaca, y en algunos casos en específicos, la angiotomografía coronaria y prueba de esfuerzo con intercambio de gases. Y preferentemente, pues esta valoración debe ser realizada por expertos. Pero bueno, ¿qué pasa con los adultos mayores no deportistas? ¿A ellos no les hacemos check-ups o escrutinios? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque la mortalidad cardiovascular en el mundo es la principal causa de muerte, ¿no? Cada año mueren más personas por enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa. Aquí vemos esta diapositiva de la OMS y de la Organización Panamericana de Salud, donde México, el 47% de las muertes son enfermedades no transmisibles, y el mayor porcentaje de estas son las enfermedades cardiovasculares, y en otro gran porcentaje la diabetes. Pero si nosotros vemos de por qué mueren los diabéticos, pues es a causa de muerte cardiovascular. Entonces
casi las podemos sumar y vemos que son un gran porcentaje de las muertes actuales en nuestro país. Entonces, ¿qué comprende actualmente la evaluación de riesgo cardiovascular? Pues nosotros utilizamos estas escalas de riesgo especializadas donde tomamos en cuenta factores como si es fumador, qué edad tiene, si es hombre o mujer, si es diabético, hipertenso, con colesterol alto, con obesidad. Y a estas algunas se le suman algunos laboratorios específicos y entonces es lo que utilizamos normalmente para evaluar el riesgo de una persona de tener algún riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años. Hay otras escalas que se utilizan a largo plazo, sobre todo porque hay algunos pacientes que en las escalas previas pueden salir de riesgo intermedio, pero que si las checamos con las escalas a largo plazo, pues estos pacientes ya tienen alto riesgo, aunque sean más jóvenes. Entonces, por eso es importante también utilizar estas escalas a largo plazo. Aquí en México existen guías mexicanas ya que se basaron en un modelo matemático que se llama GloboRIS y que fue validado precisamente ya en población mexicana. Entonces, son también útiles para detectar quienes presentan más del 50% de riesgo de tener un evento cardiovascular mayor a 10 años o quienes están en muy bajo riesgo, ¿no? Y aquí tenemos varias escalas de riesgo en cómo los vamos a ver. ¿Y en qué nos ayuda esto? Bueno, pues una vez que catalogamos a los pacientes en muy alto riesgo o riesgo moderado o riesgo bajo, pues también en base a esto dependerá el tipo de tratamiento y lo estricto que debemos de estar con ellos en su tratamiento para manejar sus factores de riesgo. Pero hay que ser prácticos. Los pacientes en la consulta nos dicen, bueno, doctor, ya me dijo que soy de alto riesgo o de riesgo moderado a 10 años, pero bueno, ¿cuándo me voy a infartar? ¿Mañana? ¿En 5 días? ¿En 6 meses? ¿En 2 años? ¿O casi al llegar a los 10 años? Pues esa pregunta es algo que no podemos contestar específicamente solamente con estas escalas de riesgo. Entonces, tenemos que ir a voltear a ver acerca de la evolución de la enfermedad arterial coronaria, que es la primer causa de muerte cardiovascular, sobre todo en mayores de 40 años. ¿Qué es esto? Vemos cómo nuestras arterias, sobre todo las del corazón, con el paso del tiempo, incluso desde jóvenes, dependiendo de nuestra alimentación, de nuestros hábitos de vida, vamos acumulando colesterol dentro de las arterias. Entonces vemos cómo al llegar a cierta etapa de la vida, unos más rápido que otros, dependiendo de nuestros factores de riesgo, pues vamos acumulando este colesterol que va tapando nuestras arterias y que en determinado momento se pueden erosionar y formar un trombo súbito, que es la causante de infartos que llevan a la muerte de la gran mayoría de pacientes mayores de 40 años. Entonces, es en base a esto que deberíamos de enfocar nuestra evaluación de riesgo a corto plazo, ¿verdad? Ya no esperarnos a lo que diga a 10 años las tablas previas, sino que si tenemos pacientes con riesgo cardiovascular alto, pues deberíamos de solicitar un estudio ya sea de angiotomografía coronaria, calcio score, para evaluar directamente esta enfermedad directamente en nuestras arterias. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, una angiotomografía coronaria donde vemos las obstrucciones, la cantidad de calcio en las arterias y también la cantidad de placas con colesterol y qué tanto o no puedan obstruir. Y aquí también tenemos que cuando las arterias o las obstrucciones son muy severas, más del 70%, pues estas lesiones son de muy alto riesgo para un infarto, no a 10 años, sino a corto plazo, a 12 meses o a 24 meses. Entonces, pues si ya tenemos esto, pues no debemos esperar e ir a tratar a estos pacientes con un cateterismo. Entonces vemos cómo aquí la arteria del corazón tiene ya sumamente alta cantidad de placa.
Entonces, en el cateterismo se insertan estos catéteres, se meten estos baloncitos con los que se abre la lesión y posteriormente se dejan estas mallitas que se llaman stent coronarios. Y así es como podemos realmente reducir el riesgo real de infarto a corto plazo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para una adecuada evaluación o prevención de riesgo de infarto a corto plazo. Actualmente se están estudiando estas nuevas escalas de riesgo basadas en inteligencia artificial con estos algoritmos, donde se utilizan tanto imagen, laboratorios y otras escalas para poder determinar aún mejor el riesgo cardiovascular. Y aquí en el Colegio de Cardiólogos de Guanajuato, pues estamos muy interesados en proponer un nuevo algoritmo que muy pronto publicaremos este año, porque sí se necesita un nuevo abordaje de prevención real de infartos en la población mexicana. Y por su atención, pues muchas gracias y quedo a la orden con preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, un tema muy interesante, sobre todo porque yo creo que cada día estamos más concientizados sobre la necesidad de cuidarnos. Cada día somos más sensibles en el aspecto de cuidar nuestra alimentación, nuestro estilo de vida. Sabemos que, pues, genéticamente estamos predispuestos. Sabemos que México es uno de los países con mayor índice de mortalidad, de complicaciones, tanto de infarto como las complicaciones, pues, a consecuencia de la diabetes. Y si le sumamos, la verdad es que la tasa de mortalidad, pues, incluso a lo mejor puede ser muchísimo más alta que el COVID en su momento, ¿no? Mata más gente este tipo de padecimientos y seguirá matando. Entonces, estas terapias, sobre todo estos algoritmos que ustedes están utilizando, doctor, creo que son muy novedosos. La inteligencia artificial viene muy fuerte y creo que en el aspecto cardiovascular pues también no se queda atrás. Entonces, si le parece bien, doctor, vamos a empezar con algunas preguntas que nos han estado realizando los asistentes al webinar. Nos pregunta María, ¿cómo identificar si el dolor en el tórax o pecho es taquicardia, ya sea por una complicación cardíaca o por un cuadro de ansiedad? Ok, definamos nada más bien. La taquicardia es la sensación de palpitaciones, de que el corazón late muy rápido el corazón. Entonces eso es taquicardia. Como tal, una taquicardia puede no causar dolor en el pecho. Pero entonces, ¿cuál es el dolor de pecho que sí nos debe de ir a buscar una atención o hacer prevención real? Que es esto casi no lo conoce la población. Un dolor de pecho, por muy leve que sea, pero me da cada vez que hago un esfuerzo y dejo de sentirlo al momento que dejo de hacer ese esfuerzo, por muy leve que sea, eso indica que mis arterias del corazón ya se están tapando. Por eso, cuando el corazón requiere que llegue más sangre, cuando está haciendo el esfuerzo, ya no es capaz de llegar esa sangre y por eso duele. Y al principio es leve, pero dejan de hacer el esfuerzo y como el corazón ya no requiere que llegue más sangre, automáticamente se quita ese dolor. Entonces, ese dolor se llama angina de esfuerzo de reciente inicio y la mayoría que lo presentan, como es muy leve, no lo toman en cuenta y no acuden a revisión y terminan la gran mayoría infartados en los siguientes 7 a 21 días. Entonces es importante saber que este dolor, por muy leve que sea, si es la primera vez que me da haciendo un esfuerzo, pero se me quitó al dejar de hacer el esfuerzo, ese dolor puede ser de alto riesgo. Así es. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, también nos preguntan, ¿a qué edad es conveniente realizar un electrocardiograma? Pues como lo vieron, ¿no? Desde jóvenes, si realmente se van a dedicar a hacer un deporte ya de práctica regular, no necesitan ser atletas ya de alto rendimiento, pero si ya se enfocaron en que de verdad quieren empezar a hacer deporte, ese es el mejor momento para hacerse una evaluación cardiovascular, un check-up cardíaco para el deportista. ¿Por qué? Porque puede ser un niño incluso que apenas empieza a los 6 años, quiere ser nadador profesional, y pues ya desde ahí deberíamos de hacer una adecuada evaluación, porque no sabemos si en algún entrenamiento se pueda poner en riesgo a través de alguna de las causas que ya vimos previamente, que pueden ser causas de muerte súbita cardíaca, incluso en niños o jóvenes, ¿no?
Pero si no soy atleta y no voy a hacer ningún deporte que tenga que hacer un esfuerzo, pues aquellos adultos de más de 40 años que tienen diabetes, presión alta, colesterol, sobre todo ellos, ya se requiere por lo menos realizarse un electrocardiograma y una evaluación de riesgo, pero ahora para infarto, no para muerte súbita cardíaca. Es un poco distinto ahí. La muerte súbita cardíaca te mata inmediatamente. En cambio, el infarto, pues da tiempo en algunas personas pues, de llegar con el dolor de infarto al hospital y ser tratado adecuadamente. Pero entonces, ambas cosas pueden ser prevenibles si se hace una adecuada evaluación a tiempo. Muchas gracias, doctor. Bueno, nos están preguntando, esta pregunta está muy buena, doctor, porque habla sobre justamente estos algoritmos de inteligencia artificial. Nos pregunta José, ¿qué tanto nos ayuda la inteligencia artificial para la prevención de estos eventos cardíacos con los estudios del corazón? ¿Cada qué tiempo se realizan? Porque cada vez se presentan en personas jóvenes y adultas jóvenes. Sí, bueno, esto de la inteligencia artificial apenas está estudiándose. Todavía no hay una guía internacional, sobre todo evaluada por los cardiólogos, donde ya podamos decir, este es el algoritmo que se necesita implementar y que se deba hacer regularmente. Eso todavía no está, apenas se los puse ahí porque esto es lo que viene, este es el futuro, pero aún todavía no tenemos esa respuesta. Lo que sí tenemos es pues las escalas tradicionales de riesgo y en aquellos pacientes, sobre todo, que tienen muchos factores de riesgo, son diabéticos, sedentarios, obesos, fumadores, hipertensos, ellos sí se necesita ya tener una evaluación de riesgo cardiovascular, al menos por las escalas clínicas con un electrocardiograma y una evaluación por el experto. Pero si queremos ser todavía más incisivos en el riesgo de enfermedad de infarto, pues tendríamos que hacer ya estudios de imagen para ver realmente cómo están esas arterias coronarias y en caso de que tenga lesiones de riesgo, pues entonces sí ir y tratarlos inmediatamente, porque esto hace la diferencia entre tener una complicación grave que ponga en riesgo nuestra vida o seguir bien. Muchas gracias, doctor. ¿Existe algún ejercicio que ayude al funcionamiento del corazón? Pregunta María. Prácticamente todos los ejercicios son adecuados. Siempre que me preguntan en la consulta los pacientes, ¿qué ejercicio hago? La verdad es que el ejercicio es el que mejor nos acomoda. Hay quienes nos gusta más el gimnasio, hay quienes nos gusta más correr, hay quienes les gusta la natación y pueden y tienen la forma de poder hacer natación. Entonces, el ejercicio, la verdad es que todos son benéficos, incluso el yoga, pilates, cualquier ejercicio. La verdad es que todos ayudan al corazón, pero vuelvo a insistir, si este es un ejercicio en el que ya lo voy a empezar a hacer regularmente y sobre todo de forma competitiva, sí necesitamos, antes de empezar a hacer este tipo de ejercicios, asegurarnos de que no estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque puede ser que en una de esas del ejercicio hacemos un esfuerzo mayor al habitual y podemos ponernos en riesgo si no nos revisamos adecuadamente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Platíquenos un poco, doctor, sobre las condiciones de estrés, de cuestión emocional que afectan las cuestiones miocárdicas. El día de hoy, pues todo mundo estamos estresados, de hecho hasta los niños ya utilizan esa frase, ¿no? Estoy estresado, tengo demasiado trabajo de escuela, estoy estresado. Y creo que es un factor muy importante y que va de la mano en todas estas patologías y obviamente que repercute sistémicamente. Entonces, platíquenos un poquito, doctor, cómo repercute el estrés, la depresión, la ansiedad, estos cuadros con respecto a la situación miocárdica. Sí, claro. Existe algo que quiero dejar bien claro porque nos han enseñado que el estrés es malo, es malo, es malo, es malo. Desde que el hombre existe, la respuesta al estrés, que es esto de que cuando veo que se me acerca alguien y me quiere matar porque hay una guerra, o yo era un aborigen y me quiere comer un león, ¿no? En la selva. Entonces, ese estrés me ayuda a sobrevivir. Por eso se crearon esos mecanismos en el cuerpo fisiológicos donde yo veo un riesgo
y automáticamente el organismo secreta adrenalina y otras hormonas que me ayudan a ser capaz de moverme más rápido, de prestar atención, de enfocarme para poder tener posibilidades de sobrevivir. Ese es el estrés que realmente no es dañino siempre y cuando sea un estrés rápido y me ayude a solucionar una situación de este tipo. Entonces, ¿cuál es el estrés que realmente empieza a ser malo y nos empieza a poner realmente en riesgo de sufrir un infarto o esto? Es el estrés crónico, el estrés que no sabemos cómo manejar, de los problemas del día a día en el trabajo, con la familia, por el dinero, los financieros, que todo mundo tenemos realmente, pero que a veces no sabemos cómo manejar y entonces tenemos ese problema y lo vamos llevando todos los días y nos lo llevamos a casa, lo tenemos en el trabajo. Entonces, ese tipo de estrés que no nos ayuda a solucionar problemas y que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y entonces está secreta y secreta adrenalina y cortisol en nuestro cuerpo. Ese es el tipo de estrés que va inflamando nuestro cuerpo, va dañando nuestras arterias y va propiciando a que se vaya acumulando el colesterol dentro de nuestras arterias. Entonces, el estrés no es malo siempre y cuando lo sepamos manejar y utilizar a nuestro favor. Cuando tenemos un problema en el trabajo, pues es bueno sentir ese estrés porque nos ayuda a solucionar el problema, nos enfoca, nos hace ser más incisivos, tener más claridad de pensamiento. Pero si no solucionamos el problema y nos lo llevamos a casa y le volvemos a dar vueltas y vueltas, ese es el estrés que sí nos llega a causar problemas. Entonces, la idea es esto, manejemos el estrés por sí solo no es malo, más bien dejemos que sea nuestro aliado y no que nos vaya a dañar a largo plazo. Así es, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Mire, por aquí nos está preguntando Juan, ¿no hay síntomas cuando uno tiene el colesterol alto ni los niveles de calcio elevado alto en las arterias? ¿Qué estudio se recomienda para estos casos y bajo qué indicaciones? Esto es bien importante porque la gran mayoría de enfermedades que nos llevan a un infarto no se siente nada en el cuerpo hasta que de verdad no tenemos un verdadero problema. Los diabéticos, no se sienten mal. Los hipertensos, a pesar de que tengan la presión alta, no se sienten mal. El fumador no se siente mal por más cigarrillos que fume en el día a día. Al contrario, cada vez que fuma se siente aliviado, ¿verdad? Porque ese efecto tiene la nicotina en su cuerpo. Y también el colesterol no se siente nada y va dañando a nuestras arterias. Entonces, ¿cuándo lo sentimos? Cuando tenemos el infarto. Entonces, por eso es precisamente que debemos anticiparnos a esto y el mejor estudio para hacer son los estudios de imagen, porque podemos ver la cantidad de calcio que hay en nuestras arterias, la cantidad de placa y colesterol pegado a nuestras arterias y sobre todo qué tanto están obstruyendo nuestras arterias. Entonces, el mejor estudio de escrutinio para saber si tengo riesgo o no es el calcio score, que es una tomografía simple que de hecho incluso tiene menor radiación que una radiografía convencional de tórax. Y ahí nos dice si tengo calcio o no tengo calcio. Si no tengo calcio, la verdad es que el riesgo de tener un infarto es muy baja a 2 años. Si ese calcio score es mayor a 100, pues ahí me dice que sí tengo enfermedad, ya tengo calcio en las arterias. Entonces, ese estudio por sí solo no me dice qué tanto están tapadas las arterias. Ahí habría que complementar el estudio con una angiotomografía cardíaca, que es para ver realmente todo el trayecto de las arterias, ver qué tanto se están obstruyendo y qué tanto tengo de colesterol en ellas. En aquellos pacientes que tienen lesiones intermedias por angiotomografía, que son del 50 al 70% de obstrucción, tampoco no podemos definir si es candidato a un cateterismo o con tratamiento médico. Entonces, en esos pacientes también existe la posibilidad, en ese mismo estudio, de hacerles un flujo coronario de reserva, que es a través de un software que tiene el mismo tomógrafo, se puede saber si esas lesiones son significativas o no significativas. O sea, que si me quita sangre o no me quita sangre al músculo cardíaco. Y entonces,
Con ese mismo estudio podemos definir realmente si tiene o no riesgo de infarto a corto plazo y entonces podemos intervenir tempranamente con un cateterismo cardíaco y un stent. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Por aquí tenemos otras preguntitas. A veces por cuestiones de actividad, pues no podemos realizar actividades físicas o no tenemos, podemos decirlo así, la costumbre, doctor. Pero nunca es tarde, ya nos dijo la importancia que tiene el ejercicio a cualquier edad. Y nos está preguntando Felipe, ¿qué pruebas se deben realizar a los mayores de 60 años para que puedan hacer ejercicios sin problema? Es un check-up cardiovascular que incluye pues, desde una exploración física cardíaca, interrogatorio por un experto, la toma del electrocardiograma, algunos laboratorios específicos para saber o si no se conoce diabetes, si es diabético, si tiene el colesterol alto, la presión arterial pues se toma ahí mismo en el consultorio y a través de esas simples cosas que parecerían muy simples, uno ya es capaz de definir quién sí tiene riesgo. Y entonces, en esos pacientes que catalogamos ya de riesgo intermedio a riesgo alto, es en los que les estaremos proponiendo ya realizarse un estudio más a fondo, que es la angiotomografía coronaria, precisamente para definir su riesgo ya no a 10 años, sino a corto plazo, a menos de 2 años y poder, en dado caso, pues intervenir a tiempo y evitar un riesgo de muerte. Muchas gracias, doctor. Ya nos explicó la diferencia entre una muerte súbita y un infarto agudo al miocardio. La muerte súbita, pues como el video nos mostró, pues es inmediato. Nos pregunta María, ¿cómo puedo identificar si está teniendo un infarto? El infarto es aquel cuando ya el paciente súbitamente, ya sea después de haber hecho un esfuerzo, tener un enojo, un estrés, esto, sienten dolor intenso, opresivo aquí en el pecho. El dolor se va hacia ambos brazos, no solamente hacia el izquierdo, pueden ser ambos. También sienten el dolor como que alguien les está apretando aquí la mandíbula, empiezan a sudar frío, pero están mojados completamente de sudor, les empieza a faltar el aire y así lo dicen, me siento que me voy a morir. ¿Por qué? Porque el dolor es sumamente intenso y esto, si no se quita en menos de 10 minutos, lo más probable es que sí se esté cursando con un infarto agudo al miocardio y esos son datos de acudir inmediatamente a una atención de urgencia, porque está en riesgo su vida. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta también es muy interesante. Nos la realiza Marco. Dice, buenas tardes, saludos desde Guerrero, excelente tema. ¿Cuál es el efecto de toser en forma enérgica y constante y permanecer sentado ante la presencia de un cuadro sugestivo de infarto? Cuando no se cuenta un acceso a un especialista. Y cuando sucede esto, ¿cuánto tiempo es el mínimo recomendado para recibir atención médica especializada? Okay. Miren, si hay síntomas como los que yo les platiqué de un infarto, sí o sí hay que buscar atención médica. ¿Por qué? Porque una arteria de su corazón ya se tapó y entre más tiempo pase sin ser abierta esa arteria, ya sea por medicamentos trombolíticos, que así les llamamos, que disuelven el coágulo, o a través de un cateterismo, que es el método más definitivo para el tratamiento de ese infarto, y asegurarnos que la arteria quede abierta, entre más tiempo pase, más daño hay al corazón, a una parte del corazón. El corazón tiene 3 arterias, entonces por lo general cuando se infartan se tapa una arteria. Entonces, la gran mayoría de las veces da tiempo de llegar a un hospital lo más cercano posible. Ustedes a lo mejor han escuchado que algunas veces incluso los médicos les piden toser fuerte, pero eso pedirle es cuando se está bloqueando el corazón. No es precisamente para un infarto, sino por alguna razón se está bloqueando el corazón. Eso no va a hacer nada la diferencia cuando se está infartando un paciente. Lo que va a hacer la diferencia es acudir a un centro que tenga los recursos para trombolizar o hacer un cateterismo de urgencia, porque lo que hay que hacer es abrir esa arteria, porque si no el paciente sí tiene altas posibilidades de fallecer. Entonces,
vuelvo a insistir, no pierdan el tiempo pensando que se me va a pasar, que es un aire, que a lo mejor me cayó mal la comida que tuve. Si es el dolor que les dije intenso, estoy sudando, no se me quita en menos de 10 minutos, debo de acudir inmediatamente al centro más cercano, porque esa es la única forma en que tenga más posibilidades de no tener complicaciones graves y no poner mi vida en riesgo. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, pues tenemos muchas felicitaciones por parte de los asistentes al webinar. Un tema muy interesante, les gustó bastante la dinámica, muy explícito, le mandan muchos saludos. Y pues bueno, doctor, algunos de ellos incluso nos están preguntando dónde pueden contactarlo para una cita, un seguimiento, porque justamente es un tema muy importante y ahorita que vamos comenzando el año, pues muchos queremos iniciar con propósitos y que no sea una limitante el hecho de posponer la cita con el cardiólogo para iniciar actividad deportiva. Claro, no, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y escucharme. La verdad es que todos los cardiólogos podemos hacer una adecuada evaluación de riesgo cardiovascular. Yo estoy aquí a sus órdenes en Médica Campestre, aquí tienen mis datos en pantalla, pero pues también aquí les dejamos a ustedes, los administrativos de nuestro hospital, que a lo mejor podemos empezar a hacer estudios de check-up, sobre todo para deportistas, que esto pues, no lo estamos manejando actualmente, y pues que tengan la confianza de venir a hacerse un check-up, sobre todo ya cuando van a empezar a hacer alguna actividad deportiva y evitarles realmente un riesgo de infarto. Ya los check-ups más enfocados a lo cardíaco, la verdad es que sí, es mejor que acudan directamente con el cardiólogo de su confianza para que los revise adecuadamente, evalúe bien sus riesgos específicos y actúe en consecuencia. Y pues sigo a sus órdenes aquí en Médica Campestre y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Esperamos contar con su participación en futuros webinars. A nombre del Hospital Médica Campestre, de la Dirección Médica, le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy en este webinar tan importante que habló sobre la importancia de un check-up cardíaco. Y justamente como lo dice, Médica Campestre cuenta con varios paquetes de check-up y justamente estamos trabajando para ahora realizar un paquete más completo para las personas que realizan actividades deportivas. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, no me queda más que invitarlos también y agradecerles a todos ustedes. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de este webinar y justamente pues también podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 69 de la serie, comenzando el año, justamente trae artículos de interés. Y otros temas que se han tocado en webinars anteriores podrán encontrarlos aquí directamente y pues bueno, compartirlo a través de sus redes sociales. Y invitarlos la próxima semana. Vamos a continuar con los propósitos, pero no solamente de tipo personal, sino también hay que cumplirlos y que no sea una limitante la cuestión médica. Vamos a hablar de los propósitos de salud. La salud, el mejor propósito para el 2023. La doctora Cintia García Vargas nos va a hablar al respecto. La doctora es médico cirujano y es maestra en nutrición clínica. Nos va a ayudar a darnos algunos tips sobre cómo llevar una buena alimentación y un buen seguimiento y justamente complementarlo con lo que el doctor el día de hoy nos acaba de comentar. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicidades por el webinar. La verdad es que está muy bien esto de la divulgación científica para todo el público. Felicidades. Así es. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.